Adelante. Bien, hermanos, con relación a esta semana 1, el pensamiento central de 1 y 2 de Samuel y la Trinidad Divina según revelada en estos libros. Aquí en cuanto a una de las afirmaciones claves que tiene el estudio vida dice, en 1 y 2 de Samuel podemos ver que el Dios triuno, con su corporificación y redención, participaba plenamente en producir a Samuel y a David para que fuese introducido en el reino de Dios. Es crucial que veamos que el Dios triuno participa en todo lo relacionado con nosotros actualmente, operando en nosotros para realizar su voluntad, cumplir su propósito y satisfacer el deseo de su corazón. 3 cosas, ¿verdad? Voluntad, propósito y el deseo de su corazón. La vez pasada yo oí un hermano que participa en la iglesia en Bogotá, es el hermano Mario Rodríguez, y él decía que él compartió sobre este libro de Samuel, y él decía, algo importante es que yo no les voy a venir aquí a narrar todo lo que pasó a Ana, lo que pidió Ana, y todo pues son pormenores, ¿verdad? Que Ana sufrió, Ana se burlaban de ella porque estaba estéril, y todas estas cosas, y incluso hasta le dijeron que tenía hasta, que había tomado, pues, le dijeron, pues, porque hablaba y oraba todo el tiempo. Pero el hermano decía, lo más importante, todo eso es importante definitivamente, pero él decía, lo más importante es cuál fue el propósito que Samuel naciera, que Ana orara para que Samuel naciera. Y el propósito es de que nos trajo a Cristo. Eso decía él, esa es la esencia de todo esto, porque a través de él pues fueron instituidos los reyes y está David, y David, de David, la raíz de David viene, el linaje de David viene al Señor. O sea que él decía, esa es la esencia, hay que ver no tal vez solo la rama, sino que ver la parte central, digamos, nos recalcaba él en ese tiempo, en ese momento, de que Samuel Dios lo permitió. Dios permitió que naciera Samuel, que fuera engendrado Samuel y que naciera Samuel para que el Señor Jesucristo estuviera con nosotros. Hay un gran propósito, desde la eternidad hay un gran propósito de Dios para que nosotros podamos ver la grandeza y la gloria de Él. Nada más. Para eso es que nosotros estamos aquí, para que nosotros podamos proclamar la grandeza del Señor. Y en cuanto al título y en cuanto a los versículos y todo lo que sea, es muy crucial, incluso hasta el último día de este día, de esta semana, perdón, es bien, el número 6 es bien importante, pero todo. En primer lugar, habla la cooperación. Cooperar con Dios significa permanecer unido a Dios. Y eso es lo que hizo Ana. Ella cooperó con el Señor, ella cooperó para que naciera Samuel. Ella oraba, ella estaba cooperando con Dios. ¿Para qué? Para que el Señor le considera a Samuel. ¿Y Samuel qué? Fue consagrado desde el principio. ¿Y a dónde llegó Samuel? A un lugar donde pues no estaba todo descompuesto, pues no estaba en forma correcta, pero el Señor lo puso ahí para que él se convirtiera en alguien importante en la vida, hasta en la vida nuestra, pues. O sea que esto ha repercutido hasta en nosotros. Esa es digamos, la parte más importante, que nosotros podemos disfrutar de todo ese recorrido, de todo lo que Ana oró, de todo lo que Ana expuso y todo lo que fue Samuel, y hasta hoy día, que nosotros podemos disfrutarle en un sentido positivo. O sea que dice aquí que Samuel, la cooperación con Dios es ilustrada en un sentido positivo por las historias de la madre de Samuel, que es Ana, y de Samuel mismo, y de David. Y en un sentido negativo por la historia de Elí y de Saúl. Elí porque tenía unos hijos que eran unos hijos como mareros, ¿verdad? Porque así en los términos actuales de hoy, eran unos hijos que vivían en el mal, haciendo daño. Y entonces, y ellos eran sucesores, pues, digamos, de la casa sacerdotal. Pero Dios, pues, definitivamente tenía el otro propósito, porque es lo que hablábamos la vez pasada con Linda, pues que la Biblia nos narra personajes vivientes, reales, tal como es la humanidad, torcida, cruel, ventajosa,
con engaño. Esa es la humanidad. O sea que no nos debe sorprender pues que los hijos de Elí eran unas personas nefastas, unas personas que no merecían estar ahí. Pero el Señor lo permitió y ahí está, el Señor permite las cosas. Vemos con el caso de Saulo de Tarso, pues, que era cruel. Él iba azotando, iba pegándole a los cristianos, a los que clamaban al Señor. E incluso vio la muerte de Esteban. Y el Señor lo trae para que él predique ese evangelio único que tenemos con Saulo de Tarso, con Pablo, que nos maravillamos, con Linda nos maravillamos en la mañana de ver todo lo que, en primer lugar, él sufrió y todo el legado que nos dejó hasta hoy día. La verdad que somos bienaventurados nosotros, somos afortunados, somos ricos en esta misericordia del Señor que podemos disfrutarlo. Entonces, lo que él necesita es una cooperación. O sea, que esa cooperación que es que permanecemos unidos con él. O sea, que permanecer unidos en el espíritu. La carne, sabemos de que es basura. La carne nuestra es muerte. La carne se pudre, pero el espíritu es vivificante. Y eso es lo que el Señor quiere, que estemos unidos en el espíritu. O sea que cooperar con Dios mediante el principio de encarnación. ¿Y quién es el principio de encarnación? Jesucristo. Y ese es un disfrute personal que tenemos de la buena tierra. ¿Quién es la buena tierra? Jesucristo. ¿Y qué es lo que tipifica a Cristo? El Dios todo inclusivo e ilimitado y extenso. O sea que Él no tiene fin, Él no tiene un final, no tendrá ni tiene un tope, sino que Él es infinito. O sea que estos libros de Samuel dice que son por ser la continuación de Josué, Jueces y Ruth, presentan los detalles con respecto al disfrute de la buena tierra dada por Dios. O sea que cuando se da el jubileo, y el jubileo es el Señor Jesucristo, podemos gozar de la libertad, podemos gozar de la buena tierra, podemos gozar de que ya no somos esclavos. Ese es el jubileo. El jubileo de la antigüedad fue precisamente eso, la libertad después de 50 años. O sea que celebraban porque eran libres, porque podían disfrutar, ir a su casa y poder compartir con su familia. Hoy día, de la misma manera, nosotros podemos disfrutar con la familia en una forma intensa, en la vida del Señor, en el Espíritu, gozándonos del Espíritu. O sea que la tipología dice presentada en 1 y 2 de Samuel muestra la manera que los creyentes neotestamentarios pueden y debemos disfrutar a Cristo como una porción que Dios nos asignó. ¿Con miras a qué? Al establecimiento del reino de Dios. Y es lo que él menciona el hermano hoy, el reino de Dios, la cual es la iglesia. O sea que nosotros podemos disfrutar de este reino de Dios ya en la iglesia, pero una iglesia verdadera y genuina, una iglesia que no esté torcida, una iglesia que esté enteramente dirigida por Dios, encabezada por Dios. Aquellas iglesias donde el hombre prevalece, el hombre se arroga el derecho, esa es una iglesia que no es bendecida, que es satánica, porque el Satanás es el que usurpa, el que engaña, pero Cristo es el verdadero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros? Ahora a través de cooperar con Dios y que debemos disfrutarle a Él, a Cristo, al grado que nuestro disfrute de Cristo llegue a ser el reino de Dios. Eso es lo que simplemente nos deja aquí, que al disfrutar a Cristo, al disfrutar de la buena tierra, al disfrutar de, perdón, de este Dios triuno, que es el reino de Dios, donde reinaremos juntamente en vida con Cristo, la nueva Jerusalén. O sea que es simplemente tan sencillo lo que nosotros debemos buscar. Y al final, este es el día 1, pero al final, me gustó lo que dice el hermano aquí, pero lo voy a tocar así breve. Habla porque dice que nuestra presente situación y la necesidad de Dios en la actualidad son en principio iguales a la situación y necesidad que existían en tiempos de Samuel. Si nosotros vemos la historia en Noé, cuando estaba Noé, que estaba haciendo el arca, ¿cómo estaba ese pueblo? Igual, dándose casamiento, casándose, emborrachándose, teniendo fiesta. O sea que está en una forma, actúa en una forma disoluta. Y entonces
Pero, y si vemos hoy, así estamos, pues así está la humanidad. Y lo que habla el hermano aquí, que en principio es igual, dice, la situación, necesidad que existía en estos tiempos. O sea que existe, dice, una urgente necesidad de que se hagan oraciones prevalecientes por la meta de Dios, tal como lo hizo Ana. Entonces ahora sí se toma el ejemplo de Ana, que ella hizo oraciones genuinas pidiendo que le diera un hijo, que teniendo su matriz seca, le diera un hijo. Es algo imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces dice que estamos calificados para ser como Samuel, alguien que lleva la delantera, un nazareo, un sacerdote, un profeta, y lo último, los jueces. Y a quien Dios usó, ¿para qué? Para dar fin a la situación confusa que existía entre el pueblo de Dios y para introducir al rey y al reino. Ese es el propósito de Samuel. Y el nazareo, los nazareos eran aquellos que hacían votos de castidad, se rapaban la cabeza, ayunaban y estaban con el Señor. Estamos leyendo ahí con Linda que el apóstol Pablo iba a hacer el voto del nazareo, pero Dios no se lo permitió, no pudo terminar. O sea que nosotros debemos de aspirar en forma espiritual el nazareo, porque dice que nos ha hecho sacerdotes, una nación santa. O sea que eso es lo que Dios quiere para nosotros, Dios quiere para nosotros, a fin de que oremos ¿para qué? Para satisfacer las necesidades de quién, nuestras, no, las de Dios. O sea que debemos de orar para que se satisfagan las necesidades de Dios. ¿Qué necesitamos? A Cristo, a Él lo necesitamos nada más, quien es la corporificación del Dios triuno, quien se hizo hombre para que pudiéramos nosotros entender la belleza de Él. ¿Y qué realidad? La realidad de todas las ofrendas. Él es la realidad de toda la harina, la ofrenda de harina. También necesitamos el cumplimiento de la tienda de reunión, la iglesia, que es la iglesia como morada de Dios. O sea que aquí hay 4 puntos que tocan. O sea que esto esta lección de esta semana es profunda. Aquí lo dejo, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias. Amén, hermanos. Amén por esta semana. Vemos que en primera y segunda Samuel nos habla de un pensamiento central. Y este pensamiento es la economía divina, la economía de Dios. Pero esto requiere nuestra cooperación. Nos habla más adelante en el siguiente punto sobre el principio de encarnación. Este consiste en que Dios entra en el hombre para hacer que el hombre sea uno con él. Y es de este modo donde Dios está en el hombre y el hombre está en Dios. Y es aquí donde llevaremos un solo vivir. Y es de esta manera donde este pensamiento central será realizado. Amén. Amén, hermanos, por esta mañana. Gracias, Señor, que podemos entrar en este nuevo, en esta nueva palabra santa para el alimento matutino, que nos habla acerca del estudio de cristalización de primera y segunda de Samuel. Y el título de esta primera semana es, bueno, mejor dicho, el pensamiento central de esta primera semana o lo que nos muestra es que, pues, para que se pueda cumplir la economía del Señor, Él necesita la cooperación del hombre. Y este es un título muy significativo porque ahí pues está requiriendo que el hombre pueda ser uno con Dios. Y en la primera vemos dos facetas de esta, digamos, de esta cooperación. Primero, cómo lo hacía Ana, ¿verdad? Ana tuvo una oración, pero esa oración de Ana no era el resultado de algo que era simplemente de Ana, sino que era el resultado de lo que Dios había puesto en el corazón de Ana.
Entonces, al final, Ana derramó toda su alma, pero lo que estaba dentro del corazón de Ana era lo que Dios había puesto en ella para que pudiera orar. Y eso era que pudiera nacer Samuel, quien llegó a ser un nazareo. Y esta es la segunda forma de la cooperación, ¿verdad? Samuel, ¿verdad? Porque Samuel llevó una vida de nazareo, entonces, pues pudo cooperar con Dios, ¿verdad? Y para Dios. Y en el día 1 nos habla de que cooperar con Dios es simplemente estar atado a Dios, pero nos pone el ejemplo de, digamos, de dos personas que se atan un solo pie, ¿verdad? O sea, se atan, por ejemplo, el pie derecho y, digamos, van corriendo una misma carrera los dos atados. Entonces el hermano dice que esto debería ser el símbolo de la vida cristiana. Pero deberíamos de correr juntamente con Dios. Hoy debemos de hacernos la pregunta. El día de hoy que yo me levanté, yo empecé a correr con Dios, juntamente con Dios. ¿Será que en la semana que pasó yo empecé a correr con Dios? Tuve tal experiencia de vida cristiana que nosotros íbamos corriendo juntos, íbamos caminando juntos, que yo no hacía nada separado de Él. Entonces es bien importante porque cooperar con Dios significa que yo voy a estar atado a Él, ¿verdad? En mi vivir, en mis acciones, en lo que, digamos, en mi caminar, yo voy a estar atado a Él. Entonces, Ana y Samuel cooperaron con Dios y realmente me gusta esto, ¿verdad? Porque Ana tenía un gran dolor en su corazón, pero ese dolor que tenía Ana en su corazón correspondía al deseo de Dios. Esto es algo que yo no sé cómo explicarlo, o sea, no tengo la manera de explicarlo, lo tengo aquí en mi mente, pero no sé cómo explicarlo. Pero digamos, al final, lo que Ana tenía en el corazón era como una carga dentro de ella que fue liberada hasta que ella derramó su alma, pero era una oración que Dios estaba haciendo a través de ella. Yo podría decir que hoy nuestra vida no tiene significado a veces, o sufrimos, o tenemos pérdida porque nosotros no estamos orando una oración que ha sido puesta en nuestro corazón. Entonces el Señor no ha sido liberado de su carga. Y por lo tanto, nosotros tenemos ahí la carga que no ha sido liberada, entonces no somos felices, ¿verdad? En el momento que Ana pudo derramar su alma, entonces ella, una carga que ella soltó, ¿verdad? Pero que tenía que ver propiamente con lo que Dios quería. Eso es bien impresionante, ¿verdad? Con lo que Dios quería. Sabemos hoy lo que Dios quiere. O sea, alguien podría recitarnos, ¿verdad? Todo el Nuevo Testamento, decirnos, sí, yo sé lo que Dios quiere. Hermanos, eso no es realmente saber lo que Dios quiere. Saber lo que Dios quiere tiene que ver con que nosotros hagamos este tipo de oración, donde derramamos nuestra alma para que el Señor pueda producir un nazareo. Entonces, eso es maravilloso, ¿verdad? Luego, un poquito más en el día 2, nos habla acerca de que el Señor con la vida de Samuel pudo cambiar una era. Y esta es otra forma en la que podemos colaborar con Dios. Aquellas personas que pueden cambiar la era, ¿verdad? Debemos de ser personas dispensacionales, personas que puedan cambiar la era y que no solamente vengan y se estén acá como personas que estudian, trabajan, son famosas, tienen dinero o qué sé yo, ¿verdad? Buscando fama o los placeres de la vida, sino que debemos de ser personas dispensacionales, personas que estén dispuestas a cambiar la era juntamente con Dios. Entonces, el caso tanto de Ana con su ministerio de oración, ella cambió la era, ¿verdad? Cambió la era porque introdujo el deseo de Dios a través de la oración, pero también en el caso de Samuel, que fue el último de los jueces, él cambió la era, ¿verdad? E introdujo la era del reino, ¿verdad? Y vemos a un Samuel totalmente consagrado a Dios. Entonces, alabado sea el Señor, porque para cambiar la era, para que esto sea posible, necesitamos la Trinidad Divina. No puede suceder nada en esta tierra si la Trinidad Divina no intercede, no lleva a cabo su propósito. Entonces, para introducir este reino se necesita la Trinidad Divina. Entonces, eso es maravilloso, ¿verdad? Luego me voy a ir hasta el día 6, de una palabra que me gustó mucho, el día 6, prácticamente tiene que ver con la necesidad de Dios. Dios tiene una necesidad hoy, ¿verdad? Y le habla a las hermanas, ustedes deben de tener tal ministerio de oración, ¿verdad? Donde ustedes puedan producir Samueles para la iglesia, ¿verdad? Tal ministerio de oración donde las hermanas estén orando por sus hijos, para que sus hijos puedan ser nazareos.
¿verdad? ¿Cuántas hermanas hoy se están derramando? Y alguien podría decir, bueno, yo no tengo ningún hijo dentro de la vida de la iglesia. Realmente todos los jóvenes son los hijos de las hermanas, ¿verdad? Todos los jóvenes. Por eso es de que la palabra es muy sabia cuando dice que a las mujeres les dio hijos para que no entraran en tentación. Pero ¿eso qué significa? Que todas las mujeres deben de estar orando por el hijo varón, deben de estar orando porque existan nazareos. Pero por otro lado también le habla a todos los hermanos, ¿verdad? Y también las hermanas, me imagino, acerca del nazareo, ¿verdad? Aquel que no pasaba navaja, ¿verdad? Y esto es muy significativo, ¿verdad? Dejar la vida del mundo atrás, vivir una vida consagrada a Dios, de tal manera que el Señor pueda a través de esta persona, pues, lograr algo, ¿verdad? Conseguir algo en esta era. Entonces, tal clase de oración, ¿verdad? Debemos de vivir hoy en día. Yo sé que nosotros oramos, ¿verdad? Que Señor, dame mi comida, Señor, que mira que estoy enfermo, que aquella persona está enferma. Cuando nuestros hijos están enfermos, oramos rápido, estamos angustiados, ¿verdad? Porque nuestros hijos están enfermos y les puede pasar algo. Realmente esa misma angustia debe estar hoy en nuestro corazón con respecto a que Dios no ha logrado su propósito, ¿verdad? Esa misma carga debe estar en nosotros con respecto a que Dios no puede lograr su propósito porque no hay hermanos que se consagren, ¿verdad? Y en esta era. Entonces, siento yo que necesitamos, hay una carga, ¿verdad? Hay una carga porque el reino pueda ser introducido en esta era. Y simplemente el reino es Dios reinando en su vida, ¿verdad? Pero digamos, el Señor empieza gobernando, reinando y poniendo las cosas en orden en la iglesia. Quien es digamos, la iglesia es como la parte del reino en la tierra. Y me gustaba mucho porque el hermano explicaba aquí en el día 6 acerca de que no tenemos nada si no está la iglesia. Esta iglesia es la que nos permite tener el testimonio de Dios en la tierra. La vida de reunión de la iglesia es tan importante, hermano. O sea, no vamos a crecer si nosotros no nos reunimos, ¿verdad? No, el Señor no va a traer el reino si nosotros no nos reunimos. Es imprescindible que haya una vida de reunión de una manera vital. O sea, miren, hermanos, yo sé que a veces nosotros, pues, por X o Y razón no podemos ir a la reunión, pero hermanos, tal vida de reunión es la manifestación del reino de Dios en la tierra. O sea, ahí es donde Dios se va a dispensar y va a dispensar su reino, su reinado. Entonces hoy necesitamos ser conscientes que nosotros tenemos que estar en las reuniones, pero estar en la reunión no solamente es estar ahí como tan solo escuchando, sino que participando de esta transmisión divina. Entonces me gusta mucho esta parte porque realmente hay algo que el Señor quiere hacer, pero lo hace a través del hombre, ¿verdad? Lo hace a través de las Anas de hoy en día. ¿Quiénes son las Anas que se van a levantar en pos del deseo del corazón de Dios para orar por el testimonio de Dios en la tierra? ¿Quiénes son los Samueles que van a ser testimonio vivo de una consagración, pero también un testimonio donde pueda ser introducido un reinado y un rey, ¿verdad? Que está simbolizado por David, ¿verdad? Pero que este reino es Dios mismo reinando en su vida y naturaleza en nosotros. Entonces, alabado sea el Señor. Hermanos, necesitamos considerar esta palabra, ¿verdad? Necesitamos ser de valor dispensacional y no simplemente ser hermanos que pasan de vida a muerte sin trascender de ninguna manera. El Señor hoy está necesitando la cooperación de cada uno de nosotros para que nosotros seamos uno con Él, tengamos un vivir diario con Él, ¿verdad? Una carrera de dos personas, ¿verdad? Que están atadas. Necesitamos ser atados al Señor. Necesitamos ser atados al Señor, hermanos. Amén. Amén. Esta semana nos mostraba cómo es que el Señor requiere de nuestra cooperación para poder cumplir su propósito. Pero me gustaba mucho la vida de Ana y de Samuel, porque Ana, ella tenía una oración que era propia. Ella quería algo y todo el tiempo oraba por ese deseo. Pero después de que ella se da cuenta que realmente no, la oración no es algo de que deba salir de ella, su oración se vuelve una con el Señor. Pero me impresiona mucho el hecho de que ella tenía un deseo y cuando ella se da cuenta que el deseo de ella no importa,
ella vuelve su corazón al Señor, pero también el corazón del Señor se vuelve al de ella. Y vuelve el deseo de Ana uno con el deseo de él. Eso me impresionó mucho porque nosotros siempre queremos algo, pero nunca nos volteamos a ver cuál es el deseo del Señor, qué es lo que Él necesita. Y muy probablemente si nosotros volteáramos nuestra mirada hacia lo que el Señor necesita, el Señor voltearía su mirada hacia lo que nosotros necesitamos. Pero no nos damos cuenta de esto, ¿verdad? De que es algo mutuo. El Señor no es una persona egoísta. A veces creemos, bueno, es que el Señor quiere que yo viva para Él, pero, entonces, ¿qué va a hacer de lo que yo quiero? ¿Va? Y probablemente algunas cosas se van a quitar porque a veces queremos cosas equivocadas. Pero la realidad es que el Señor no es alguien egoísta y es alguien que tiene un propósito que va a ser maravilloso para nosotros. No es algo que vaya a ser triste, que vaya a ser malo, sino que va a ser maravilloso. Entonces nosotros debemos dejar de tener esta idea y darnos cuenta que necesitamos cooperar con el Señor, que es la única manera que Él puede cumplir con su propósito. Pero también me impresionó mucho la vida de Samuel, y es que él fue una persona consagrada al Señor, pero era alguien que tuvo también el mismo anhelo en cuanto al deseo del Señor. Él también tenía un corazón con respecto al Señor. De David se habla mucho del corazón que él tenía para con el Señor, pero Samuel también era una persona que tenía un corazón para el Señor. En el día 3 habla acerca de la petición del pueblo de Israel con respecto a que querían un rey. Entonces el Señor le dice a Samuel, dáselos porque no te están rechazando a ti, sino que me están rechazando a mí. Pero cabe acá, hermano, que el corazón de Samuel era tanto para el Señor que él se molestó mucho cuando el pueblo rechazó a Dios. A él no le importaba que lo rechazaran a él, pero le ofendió mucho que rechazaran a Dios. En nuestra vida, en nuestra realidad no es esa. Si alguien rechaza a Dios, nosotros pues incluso a veces lo apoyamos, ¿verdad? Es como que, bueno, pobrecito, ¿verdad? Es que está pasando mal. Pero eso no debería de ser nuestra realidad. Nosotros llevamos a las personas a Cristo, pero no podemos permitir que la gente esté en contra de Cristo. Debemos tener mucho cuidado con este tipo de acciones. No podemos tenerlas en poco, ¿verdad? Y decir, bueno, a mí no me afecta en nada, ¿no? Si amamos al Señor, debemos darnos cuenta que la gente que no ama al Señor está en contra de su propósito. Y si nosotros estamos a favor de su propósito, no podemos estar con este tipo de gente. Y me impresiona mucho el ejemplo que da y dice, bueno, es una pregunta, dice, ¿qué haría usted si estuviera en la posición de Samuel? Porque él podría haber dicho, bueno, Señor, si tú quieres un rey, y el más apto soy yo, ¿verdad? Porque yo te he entregado mi vida y yo merecería tener ese puesto. Pero Samuel no tenía ese corazón. A él no le interesaba reinar. A él le interesaba que el Señor pudiera reinar sobre la tierra. Él tenía un corazón para este deseo. E incluso explica ahí que él no iba a ser la morada del Señor, él no iba a traer el reino del Señor, pero él estaba bien con esto porque él amaba al Señor, y si el propósito no se cumplía con él simplemente lo aceptaba. Y esto para nosotros es muy difícil porque creo que aunque a veces no llevamos una vida del reino del Señor, aún somos muy egoístas, y nos dolería mucho que alguien que nosotros traigamos, por ejemplo, pudiera ser alguien que cambiara la era. Pero la realidad es que nosotros no debemos tener cuidado en este tipo de acciones. Debemos darnos cuenta que el Señor ya tiene un propósito y Él lo va a cumplir de la manera en que siempre lo ha planeado. Entonces debemos colaborar en toda la medida que tenemos y darnos cuenta que si el Señor pone algo en nosotros debemos laborar en eso. Muchas veces dejamos, como dice, no recuerdo en qué libro dice, pero dice que dejamos caer las palabras del Señor porque nos da igual, ¿verdad? O sea, es que escuchamos algo y es como que, ay, qué bonito, ¿verdad? Pero ahí se quedan, ahí caen, pero necesitamos laborar en el deseo del Señor.
no con nuestro esfuerzo, sino cediendo ante el deseo que Él pone en nuestros corazones, que nuestra vida se vuelva al Señor. Hay un versículo que tampoco recuerdo la cita, me cuesta un poco recordar la cita, pero dice, vuélvenos y nos volveremos. Esta oración me llena mucho porque en nuestros días pasamos tan lejos del Señor, tan lejos de su propósito y de su deseo, pero esta simple oración nos vuelve al Señor y dice, vuélvenos y nos volveremos. Renueva nuestros caminos y el Señor necesita renovar nuestros caminos. Si no renueva nuestros caminos, nosotros nunca vamos a ver el deseo de Dios. Pero alabado sea el Señor porque Él nos muestra este estudio y nos muestra cómo nosotros podemos volvernos al deseo del Señor y cumplir su propósito. Amén, que podamos volvernos hacia el propósito de Dios, que nuestra meta sea la misma meta del Señor. Y esta semana, pues, habla acerca del pensamiento central de 1 y 2 de Samuel, y es que la Trinidad divina, según es revelada en estos libros. En primer lugar, pues habla de que Dios necesita de la cooperación del hombre, que habla del principio de encarnación. Algo importante es que cuando Dios habla de que necesita la cooperación del hombre, no es para que el hombre haga algo por él, que fue lo que sucedió con David, que David quiso hacerle casa a Dios, pero Dios no necesita que nosotros hagamos algo propiamente por él, o sea, una actividad por él, sino que cooperar con el Señor es que nosotros disfrutemos al Señor. Es bien impresionante esto porque cambia totalmente la mentalidad humana y cambia nuestros conceptos, porque a medida que nosotros disfrutamos a Cristo, estamos cooperando con Dios. Así que, y también en cuanto nosotros cooperamos con el Señor disfrutándole, podemos ser aquellos que colaboran para traer y que el reino sea establecido en la tierra. En el libro de Samuel hay 3 ejemplos de cooperaciones positivas, y es el ejemplo de Ana, del mismo Samuel y de David. Y también hay ejemplos negativos que estaban en contra del reino, y es el ejemplo de Elí y de Saúl. Pero en cuanto a Ana, me gusta mucho que Ana, ella como empató su deseo con el deseo de Dios, pues Dios permitió todo lo que le pasó a Ana para que ella se diera cuenta que lo único que necesitaba es volverse a Dios. Así que Ana va a Dios y le ora y le dice, bueno, si tú me das un hijo varón, entonces yo lo voy a consagrar. Y ese fue la manera en que Dios tuvo para poder traer a Samuel y para poder traer el reino a través de David. Samuel fue muchas cosas, fue sacerdote, fue juez, pero no estaba destinado para ser rey. Así que por medio de Samuel es que es protegida y prevalece la genealogía del Señor Jesús a través de que Samuel pues forma a David. Me gusta mucho de que también en esta semana habla de que el Dios triuno está involucrado en toda esta historia, y habla en uno de los puntos de que es crucial que veamos que el Dios triuno participa en todo lo relacionado con nosotros, operando en nosotros para realizar su voluntad, cumplir su propósito y satisfacer el deseo de su corazón. Así que a medida que nosotros disfrutamos a Cristo y vemos que el Dios triuno participa en todas las cosas y permitimos que el Dios triuno participe en todas las cosas relacionadas con el mover del Señor en nosotros, entonces vamos a ser revolucionados. Incluso podemos, decía en el mensaje, hablaba de que aún nuestro concepto de ser cristianos es revolucionado. Así que debemos abrirnos al Señor y participar en el Dios triuno y permitir que Él participe en todo en nosotros. También me gustó mucho cuando habla aquí de que hay una urgente necesidad
de hacer oraciones trascendentes y prevalecientes. Así que Dios necesita que nosotros oremos de una forma desesperada por la situación actual. Debemos ver nuestra situación en la era en la que estamos y orar de acuerdo a ella para que el Señor traiga su reino. Y eso fue lo que hizo Ana. Ana tuvo esta clase de oración. Su oración era desesperada y su oración fue de acuerdo a la era y fue de acuerdo a la necesidad de Dios. Así que Ana era uno con Dios. Yo era muy tocada por esto porque necesito yo tal clase de vivir, de que sea yo uno con Dios a tal punto de poder identificar la necesidad de Dios para el momento. Así que Dios necesita la oración de Ana, necesita una oración prevaleciente, necesita una oración de una Ana corporativa para traer y levantar Samueles que puedan traer al Señor de regreso para que establezca su reino. Así que es importante que nosotros podamos orar de tal forma. Sí, en el mensaje también hablaba acerca de cómo los hermanos Lee, hermano Lee y su esposa, ellos oraban de tal forma que para que el Señor pudiera traer el reino de regreso. Y decía el hermano ahí, ojalá Dios levante muchas parejas así, orando de una forma desesperada para que Dios establezca su reino. También uno de los ejemplos que me gustó es cuando habla en el día 1 acerca de cooperar con Dios y como el ejemplo de Hudson Taylor, que él se dio al Señor para poder predicar el evangelio en China. Y él oró de tal forma que su oración fue tomada en cuenta y él fue muy útil en China. El hermano Lee, por su lado también, él oró de la misma manera y los hermanos que colaboraban junto con él, el hermano Ni y otros hermanos, oraron y lo enviaron hacia América para que el testimonio del Señor y su recobro pudiera ser expandido. Y él pues se consagró muy joven también al Señor. Así que él necesita muchos hermanos y hermanas que consagren de tal manera su vida, que tengan tal clase de vivir siendo uno con Dios y teniendo oraciones prevalecientes y urgentes para que el Señor pueda cambiar la era y para que sea traído el reino. Me gustó también esta semana lo que compartimos en la lección del estudio vida de Génesis, acerca de que necesitamos crecer en vida y nuestro crecimiento en vida se ve reflejado en diferentes situaciones. Hablaba acerca de los peces. Los peces no son salados. Cuando nosotros lo comemos no son salados y viven en el mar salado. Igual nosotros al tener la vida de Dios y al permanecer en la vida del Señor, nosotros también podemos ser hermanos que no se salan con el mundo, que no son uno con el mundo. También hay otra, cuando la vida avanza, pues también la vida es trascendente y hay ocasiones en que necesitamos trascender de ser pescaditos a trascender y ser aves del cielo que están encima de las dificultades. Pero también hay, en cuanto al crecimiento en vida, también hay animales del campo como los bueyes, las vacas, y estos animales pues son para cargar. Así que en cuanto nosotros estamos creciendo en el Señor, quizá estamos en alguna discusión con alguien o pues en alguna situación negativa y nosotros podemos ser aquellos que cargan tal situación y pueden dar de comer y alimentar a aquellos con los que están alrededor de nosotros. Así que todas estos niveles de vida que muestra Génesis son para que podamos ver en dónde estamos nosotros. Quizá todavía somos pasto, o somos árboles frutales, o somos hierba, quizá ya somos peces, pero es necesario crecer en vida. Y el crecimiento en vida se da también por la relación que tengamos con las lumbreras del cuarto día. Así que necesitamos tocar al Señor, permanecer en la iglesia y ser hermanos vencedores que son como estrellas, incluso juntarnos con aquellos que son vencedores para que la vida que ellos tienen sea transmitida también a nosotros. Así que el Señor sea en nosotros y que podamos seguir creciendo en vida y que seamos levantados como Ana corporativa para poder tener oraciones prevalecientes para que el Señor regrese y establezca su reino.
Amén. Gracias al Señor por esta semana maravillosa que nos habla acerca de dos asuntos importantes y muy grandes realmente. Acerca del pensamiento central de estos dos libros, de primero y segundo de Samuel, y también de que logremos ver cómo la Trinidad Divina se revela, cómo se muestra. El pensamiento central ya nos compartieron varios, Isaí nos empezó diciendo acerca de esto, que tiene que ver con el principio de encarnación, que ciertamente para el cumplimiento de la economía de Dios es necesario la cooperación del hombre, pero bajo el principio de la encarnación, que ese es un detalle muy importante. Entonces, el principio de encarnación es que a la humanidad se le añade la divinidad, y esto aquí adentro produce una acción. En este caso, lo que persigue este libro, o lo que pues el objetivo es que el reino de Dios se establezca para que se exprese Dios a través de este gobierno. ¿Cómo es que estaba el pueblo de Israel antes que naciera Samuel? Hacían lo que querían. Aunque pues pareciera que la petición del pueblo de tener rey como las naciones, como las demás naciones, fuera algo negativo en ese momento, en realidad era algo necesario. Y menciona la semana, o menciona este mensaje, que la situación de hoy día es la misma y hay la misma necesidad, que haya Samueles, pero estos Samueles tienen una característica cuádruple, y esa característica cuádruple es la que los capacita para poder, lo que decía Marvin, ser aquellos que cambian la era, que pasemos de esta era desordenada a la era del reino, donde gobierna el Señor, donde dirige el Señor, donde Él es el origen de todas las cosas. Y para nosotros eso resulta en felicidad absoluta, porque expresamos a Dios, vivimos en paz, vivimos en gozo. Pero ¿cómo se consigue esto? A través de que nosotros constantemente disfrutemos a Cristo como nuestra porción asignada. Y esto es maravilloso, tener esta visión completa de lo que Dios nos está hablando esta semana. Por medio de disfrutar a Cristo como nuestra porción asignada, Dios tiene la manera de capacitarnos de alguna forma, ¿verdad? Bajo el principio de encarnación, que es Él a través de la humanidad. No es que necesite Dios la cooperación de nosotros como para que pensemos que somos importantes e indispensables. El Señor usa la humanidad, el Señor la utiliza, pero la utiliza a través del principio de encarnación. ¿Cómo participamos nosotros de ese principio? Desde que fuimos regenerados, ese principio empezó a aplicarse en nosotros de alguna manera. Dentro de nosotros se sembró el Señor. Dentro de nosotros también Él está en la proporción que le permitimos, se extiende en todo nuestro ser. Entonces parece que nosotros estamos mejorando, pero en realidad es Él que está avanzando. Nosotros estamos menguando en la proporción que le disfrutamos. Cada vez que le disfrutamos más, cada vez que profundizamos en Él más, Él gana y nosotros retrocedemos. Parece que somos nosotros, pero en realidad es el Señor. Y esto es maravilloso. Así que el pensamiento central de este libro tiene que ver con que el cumplimiento de la economía de Dios se lleva a cabo a través de la cooperación del hombre. Así que cooperar, colaborar con Dios, como menciona aquí la semana, es como amarrarse en una competencia de 3 piernas. Esas competencias son aquellas que se hacían antes de la pandemia, donde 2 personas se abrazaban y les amarraban una pierna a la pierna de la otra persona, de tal forma que para caminar se necesita una cooperación mutua, una cooperación en la que los dos se coordinan para poder cumplir un cometido, que es lograr un cierto recorrido. Pero esto es maravilloso, porque en el caso de nosotros, en el caso de nosotros, pues nuestra cooperación con Dios es amarrarnos a Él. ¿Cómo nos amarramos a Dios? Disfrutándole, experimentándole, tocándole de una manera más profunda. Si hemos tocado al Señor hasta ahora, pues eso está bien. Pero para dar este paso más hay que profundizar más. Así que lo que estoy orando
durante el día y durante la semana, hay que añadirle. Rápidamente, por ejemplo, el caso de Ana. Y el caso de Ana, y es curioso porque junto con Débora son mujeres que fueron utilizadas por Dios. ¿Qué quería Dios con Ana? Lo que Dios quería con Ana es que por medio de Ana naciera Samuel. Pero Dios sabía cómo era Ana. Y miren todo lo que hizo, todo lo que le causó a ella. Pero Dios sabía cómo era Ana. Causó que fuera estéril, causó que el entorno fuera hostil en su familia, pero también causó que tuviera un esposo, que se llamaba Elcana, fuera un hombre que tenía, de acuerdo a la época, hábitos de acuerdo al corazón de Dios. Ese hombre iba a adorar, ese hombre iba al templo con toda su familia las veces que le correspondía ir. Entonces, todo esto es la Trinidad de alguna manera actuando, provocando, produciendo en ella ese entorno que ella supiera cómo solucionar su situación, que era no poder tener hijos. Ella era un tipo de mujer que iba a derramarse delante del Señor, pero que iba a acudir a Dios. Iba a acudir a Dios de tal forma y tenía aquel corazón que iba a hacer el pacto que hizo con Dios, el juramento que le hizo con Dios. Si me das un hijo varón, él te va a servir todos los días de su vida. Va a ser nazareo, va a hacer esto, va a hacer lo otro. Y lo cumplió. Hoy día se necesita que nosotros seamos ese tipo de madres, ¿verdad? El llamado es especialmente a las hermanas, pero todos necesitamos tener ese tipo de oración que mueva a Dios, pero también en el que nosotros estemos dispuestos a derramarnos delante de Dios. Si llegamos a ser personas como esas, nuestra familia va a cambiar, nuestro entorno va a cambiar, nuestro municipio y nuestra ciudad va a cambiar. Miren, personas como Ana produjeron que el reino de Dios se estableciera en Israel como una prefigura de lo que nosotros podemos vivir hoy. Miren, este hombre Hudson Taylor se derramó delante de Dios y en su momento produjo una labor y una obra en la China que eventualmente produjo este ministerio que disfrutamos hoy. Así que esto es maravilloso. El pensamiento central de primero y segundo Samuel está relacionado con que el cumplimiento de la economía de Dios se lleva a cabo mediante la cooperación de nosotros. Y nuestra cooperación con Dios es disfrutarle. Miren, al pueblo de Israel entró en la tierra y se le asignó una porción de tierra a cada quien. A nosotros, desde que fuimos regenerados, se nos asignó una porción para disfrutar al Señor. Para disfrutar al Señor. De verdad, debemos preguntarnos en algún momento, las situaciones que pasan a nuestro alrededor, ¿para qué son? ¿Verdad? ¿Por qué son estas situaciones? A veces necesitamos orar más, leer más, profundizar más, derramarnos, unirnos al Señor en lo personal. Las reuniones son importantes y no las debemos dejar, pero debemos invertir más tiempo a solas con el Señor. Así que, amén, hermanos y hermanas, qué maravillosa semana hemos tenido. ¿Alguien más quisiera añadir algo al final? Amén, estamos ahí. Recordemos la reunión de la tarde y el resto de reuniones en la semana. Amén, hermano Isaí, hermano Jorge, Marvin, Ángel y familia, hermano Mario, hermana Paula, hermana Elena. Bendiga, bendiciones. Dorita, Linda. Dorita y Linda. ¿Eh? Feliz tarde, hermanos. Un abrazo. Feliz tarde, igualmente, se cuidan. Amén, bendiciones, feliz tarde. Amén.